Bueno, pues estamos con Vicente Palop, que es, bueno, yo creo que por lo que me ha contado y ahora nos contará, yo creo uno de los mayores expertos en fibromialgia en este país y va a ser el nuevo responsable de esta unidad que queremos montar en IMSS en breve y que queremos que sea también un referente ahora en Valencia, pero también a nivel nacional. Y yo creo, Vicente, como lo que me has contado de tu experiencia es bastante extensa, casi prefiero que me la cuentes tú directamente. Empecemos por un poco rápidamente tu trayectoria profesional, cómo has llegado hasta aquí, a especializarte en esto, y luego ya pasamos un poco más a hablar sobre la enfermedad en sí o la problemática en sí de la fibromialgia. Muy bien, Alejandro. Pues la verdad es que yo, aunque soy médico de familia y soy un defensor de esta especialidad, siempre he trabajado a nivel hospitalario y fundamentalmente a nivel de medicina interna, ¿no? Y desde ese punto de vista, siempre en lo que es la consulta externa a nivel hospitalario, he ido recibiendo pacientes por una u otra vía de compañeros míos que tenían esta enfermedad, que tenían fibromialgia, síndrome de fibromialgia, que es una enfermedad compleja, fatiga crónica o enfermedades más complejas como puede ser el síndrome químico múltiple, que al final todas se reúnen en un cuadro de hipersensibilidad central y eso ha hecho que poco a poco, digamos, vaya aumentando como una bola de nieve la atención a estas pacientes y a lo largo de estos últimos 25 años, pues probablemente he atendido a más de 12.000 mujeres de toda España, ¿no? Porque estamos viendo pacientes desde pacientes del País Vasco, pacientes de Andalucía, de Castilla-La Mancha o de Baleares. Es decir, que hemos tenido un papel en el abordaje de la enfermedad, yo creo que muy importante, y un papel que se ha reflejado también en publicaciones, ¿no? Es decir, publicaciones de la sociedad española que son publicaciones nucleares, como puede ser la revista AMF, que sirve para formación de todos los médicos de familia, pues a nosotros nos pidieron que hiciéramos la revisión monográfica de la enfermedad de fibromialgia, ¿no? Que es una revista que están suscritos unos 20.000 médicos de atención primaria, ¿no? La guía Fisterra, que es una guía de las más visitadas a nivel médico, a nivel nacional y también a nivel internacional, porque los médicos de Sudamérica también la ven mucho, pues nos la ofrecieron a nosotros y desde luego la hicimos y la vamos revisando cada 4 años y actualizando. Es decir, que lo que empezó con un interés personal por este tipo de personas que tienen un sufrimiento añadido a lo que es el dolor, la fatiga o las alteraciones del sueño, luego se ha convertido en algo muy profesional y también he de decir que muy humano, porque se ha establecido una relación personal con las pacientes muy interesante y que ha tenido repercusión no solo en la atención médica, sino también en la formación de los Mm. profesionales. Sí, ahora me comentabas que es una enfermedad compleja que muchas veces otros profesionales como que les cuesta o que no les gusta o rehuyen un poco y te acababan a ti muchas veces Sí, efectivamente, derivando ese tipo efectivamente, de ¿no? paciente. Es un paciente complejo, ¿no? Sí. Sí, no quiero hacer una Eh, broma de esto, ¿no? Pero no, hay quien habla es que esto es un expediente X, ¿no? Claro, no es que sí, es sí, un expediente X, es que es un síndrome, por eso se llama síndrome y no enfermedad, que ujú, afecta a múltiples órganos y sistemas, ¿no? ujú, Que se caracteriza, todo el mundo piensa siempre en el dolor, porque es lo más llamativo, pero el dolor no va solo, el dolor va acompañado de una alteración del sueño muy grave y de un síndrome de fatiga crónica que a veces es lo más invalidante que tienen y lo que más incapacita a los pacientes. Y luego con una comorbilidad muy grande, es decir, los pacientes tienen síntomas y signos en todos los órganos y sistemas. Esto indiscutiblemente repercute en el estado de ánimo de los pacientes y en el grado de ansiedad y de una forma clara y cada vez se tiene más en cuenta también en un deterioro cognitivo, porque digamos que el dolor crónico, la falta de sueño, las personas que no duermen al día siguiente no se acuerdan de nada. Es decir, que los síntomas cardinales de la enfermedad están haciendo mella en otros apartados del organismo, ¿no? De un punto de vista integral, como es la memoria o la forma de desarrollar tus actividades a lo largo del día. o sea que se asocia muchas veces fibromialgia a dolor, pero hay más síntomas. ¿Cuáles serían un poco aquellos que podrían indicar la presencia cómo podría a lo mejor un paciente empezar a sospechar que puede tener fibromialgia? ¿Qué elementos son los más? ¿El sueño has dicho? ¿El Sí, dolor? fundamentalmente Mm, una persona que desde hace
más de 3 meses, Ujú. tiene una alteración del sueño grave, tiene una fatiga crónica, un síndrome de fatiga crónica, que un síndrome de fatiga crónica no solo levantarse cansado por la mañana, sino que afecta ya a muchos órganos y sistemas, y hay que pasar un test de ver los síntomas que tiene, y cuando se tiene más del 70% de los síntomas se tiene un síndrome de fatiga crónica. Y el dolor, ¿no? Estas tres cosas. Y es un dolor sin que haya lesión tisular. Es decir, todo el mundo puede explicar el dolor cuando uno tiene una fractura, pero cuando a una persona se le ve que no tiene ninguna fractura, ninguna lesión, es muy difícil entender ese dolor. Y es un dolor continuo que dura 24 horas, es decir, todos los minutos del día y toda la vida, ¿no? Y que, sin lugar a dudas, esto tiene una repercusión en la ansiedad y en la depresión, en el estado de ánimo de los pacientes Porque es un y en dolor la muscular calidad. Es dolor muscular y tendinoso, y tendinoso. fundamentalmente, ¿no? Y es exagerado. Es decir, una persona como tú o como yo, que tenemos una artrosis de rodilla, por ejemplo, podemos tener un dolor que puede ser llevadero y que no nos produce incapacidad. Ellos, una lesión menor les puede producir una incapacidad muy grande y un dolor muy intenso. Es decir, tienen Mm. una hipersensibilidad al dolor, e incluso tienen dolor en donde no te habría que tener dolor, es decir, tienen dolor per se, ¿no? ¿Existe algún perfil específico de pacientes en términos de edad, de género, antecedentes médicos? No sé si a lo mejor por el, urbanitas o rurales, no sé si ahí Sí, podríamos... esto es muy interesante porque en alguna reunión que hemos tenido a nivel internacional, por ejemplo, a nosotros nos invitaron al Hospital Italiano de Buenos Aires a presentar el documental que nosotros hicimos sobre la enfermedad de fibromialgia con el grupo Rivera y el grupo ISTES, y allí contrastamos la opinión con otros profesionales sanitarios de otros países, y la fibromialgia es igual en todo el mundo y afecta de la misma forma a todas las personas, ¿no? Se ha visto que hay una franja de edad que se puede hablar de la perimenopausia, que es a partir de los 45 a los 65 años, que probablemente es más frecuente. Pero claro, es que hay niñas, porque fundamentalmente se da en mujeres, que a los 12 años ya tienen un cuadro de hipersensibilidad central y por lo tanto tienen todos los síntomas, ¿no? Es decir, nosotros llevamos niñas cuando cumplen a partir de los 16 años, que empezamos a abordar de nosotros cuando ha pasado la época pediátrica, y que tienen un cuadro establecido de fibromialgia. Es decir, que aunque es más frecuente fundamentalmente en mujeres en esa franja de edad, 45-65 años, hay personas muy jóvenes, incluso niños, que presentan la enfermedad de forma mucho menos frecuente. Claro. Y es sobre todo mujeres, o me indicas que hay un porcentaje mucho más alto de mujeres que de hombres en este Sí, es sentido. curioso porque 80-20 o... a lo largo de los últimos 20 años, lo que nos dice la bibliografía ha ido cambiando, ¿no? Porque al principio decía 1 de cada 4 puede ser un hombre y 3 mujeres. Se ha ido modificando y ahora ya se habla de 21 mujeres por un hombre. Yo habré visto más de 12.000 mujeres y tendré unos 40 hombres, habré seguido a unos 40 hombres, ¿no? Quiere decir que probablemente la prevalencia de la enfermedad en mujeres es mucho más frecuente que en hombres. Y luego también a nivel de entorno urbano, gente, Es igual. eso no le afecta. No es que por el hecho de vivir en una ciudad, una gran ciudad, puedas tener más predisposición a padecer. ¿Es algo Se ha hablado en lo que genético? es la etiopatogenia de la enfermedad, qué es lo que produce la enfermedad. Es una casuística de muchos factores que pueden condicionarla, pero la verdad es que hoy en día no la podemos explicar. No podemos decir la fibromialgia, una persona la sufre por este motivo, no hay una relación causal entre hecho y la enfermedad. Se hablaba de antecedentes víricos, de exposición a tóxicos, se llegó a hablar de la exposición de las mujeres a detergentes, pero claro, ¿qué mujer no está con detergentes, no? Yeah. Es decir, hoy en día no se sabe la relación causal entre qué es lo que produce la enfermedad y la propia enfermedad. ¿Qué factores desencadenan la fibromialgia? Pero no podemos determinar a día de hoy eso, lo que decimos, no es como el cáncer de pulmón, el tabaco, sabemos que sí que es, aquí no, aquí surge, aparece Claro, y no... yo, la endocrina Carmen Valls de Barcelona, que me parece una profesional excelente, que ha trabajado durante muchos años sobre las causas que condicionan la diferencia
de enfermar, dependiendo del género, ¿no? De por qué las mujeres tienen más dolor crónico, que es así, no solo fibromialgia, sino también por otros problemas de salud, pues ella en un libro muy interesante relata que la mujer ha estado sometida a muchos factores estresantes y que quizá esto llega a un momento que condiciona que el tener sometido al sistema nervioso central a esos estresantes externos condicione que se produzca una hipersensibilidad y se produzca la enfermedad de fibromialgia, la fatiga crónica o el síndrome clínico. Yo creo que tiene algo de razón. Quizá entonces a lo mejor la forma en la que afrontamos las situaciones estresantes nos podría ayudar. Sí, yo tengo pacientes súper sanas, ¿no? Una chica de 28 años que un mes después de casarse tiene una apendicitis, la operan del apéndice, perfectamente sana, con hábitos de vida súper saludables y que cuando se va a levantar de la cama tras la intervención de la apendicitis tenía un cuadro de fibromialgia grave y un cuadro de fatiga crónica grave. Esto es inexplicable, ¿no? Hoy en día le tiene que ayudar al marido a ducharla, a vestirla, va en silla de ruedas. Es difícil de explicar, ¿no? ¿Cuál ha sido la situación estresante? ¿Cuál ha sido el factor externo, la causa que ha provocado esa hipersensibilidad del sistema nervioso central? ¿Han sido los anestésicos? Hombre, todo el mundo se opera, ¿no? Y solo de forma casual una persona sufre esto, ¿no? Te podría poner muchos ejemplos de este tipo, de gente muy sana y que de la noche a la mañana le ha sobrevenido la enfermedad, ¿no? O qué condiciona que una niña pequeña que vive en una familia, que no hay factores estresantes, que no hay una distocia de familia, pues aparezca la enfermedad, pues es muy difícil de explicar. Sabiendo un poco cuáles son los síntomas y alguien que vea un poco esta entrevista, diga, empieza a sospechar, ¿cuál sería el proceso un poco de diagnóstico para la fibromialgia y qué pruebas se suelen realizar, ¿no? ¿O qué pruebas se realizan para confirmar que efectivamente... Sí, esto es una pregunta trampa, ¿no? Porque hay muchos pacientes que dicen, no, es que yo vengo a su consulta para que me haga la prueba esta de la fibromialgia, como si hubiera una prueba diagnóstica, bien analítica o radiológica, que nos pueda dar, o un escáner, ¿no? Que nos pudiera dar el diagnóstico. Y esto no es así, ¿no? Fundamentalmente a través de la entrevista clínica, tipificando muy bien la clínica que padece el paciente, el tipo de dolor, la fatiga crónica y la alteración del sueño, cómo afecta a otros órganos y sentidos, cómo afecta a nivel cognitivo la memoria, que es muy importante, y la ansiedad y la depresión. Se ha dicho que de las enfermedades que antes se clasificaban como enfermedades reumatológicas, que aparte de la artritis reumatoidea, la fibromialgia es la que está acompañada de depresión de forma más frecuente de todas, ¿no? Es decir, que tiene esas connotaciones. Y luego algo muy importante, que es que hay que descartar otras causas alternativas de enfermedades o medicamentos que puedan condicionar esos síntomas, dolor, fatiga e insomnio. Es decir, que hay pacientes que reúnen toda la clínica típica de la enfermedad de fibromialgia y sin embargo está relacionado con el tratamiento farmacológico, o mujeres que tienen hipotiroidismo y que están en tratamiento para la dislipemia con estatinas y que produce un dolor generalizado que afecta al sueño y también al estado de ánimo, y que eso se clasifica como enfermedad de fibromialgia. Es decir, que es clave que primero reúnan todos los signos y los síntomas y luego excluir un montón de enfermedades y fármacos que pueden condicionar una clínica semejante. Enfermedades y fármacos que dan síntomas muy parecidos, pero que no corresponden. Claro, nosotros, por ejemplo, publicamos 2 casos de falsa fibromialgia por toma de vitamina A, ¿no? La vitamina A es una vitamina liposoluble, lo publicamos en una revista de atención primaria, la revista que tiene más impacto en la atención primaria, que es ATEM Primaria de Servier, y eran 2 mujeres que durante años, por un problema de faringitis crónica, habían estado tomando macrodosis de vitamina A. La vitamina A es una vitamina liposoluble que se deposita en la grasa, fundamentalmente en el hígado, los pulmones y el cerebro, y que produce dolor generalizado, produce fatiga y produce alteración del sueño. Al final, si tú tienes dolor crónico, duermes mal también. Es decir, que reunían de alguna forma toda la clínica de enfermedad de fibromialgia y que a los 2 meses de haber retirado la vitamina A
estas personas estaban mondas y lirondas, estaban sanas completamente, ¿no? O sea, fíjate lo importante que es descartar a veces solo un fármaco que pueda estar produciendo todos los síntomas de la enfermedad. Esto hace que muchas pacientes que nos llegan, o un porcentaje importante de pacientes, yo hablaría de 4 de cada 10 pacientes que nos llegan, a lo mejor llevan el título nobiliario de la enfermedad de fibromialgia y resulta que llevan 14 años con esto, con lo que condiciona a nivel de estigma de enfermedad y de tratamientos equivocados y de no abordar el problema real que tienen las pacientes, el no haber llegado a un diagnóstico claro de la enfermedad, el no haber hecho ese diagnóstico diferencial. No las has Descartado otros problemas como, de salud, efectivamente, ¿no? Como que tienen otros problemas de salud. Que es muy, muy interesante. La gente me pregunta o incluso hace, ¿no? El señor Google te dice, mira, la gente pregunta mucho esto. Otra sería cuando una persona debería considerar ya acercarse a un especialista, ¿no? ¿Cuándo crees tú a lo mejor que debería venir? Yo creo que, como en todo en la vida, ¿no? que al final quien tiene que hacer las cosas es quien las hace bien. Esto es así, ¿no? Yo he huido mucho de los títulos estos de superespecialista y tal. Pues uno tiene que buscar quién lo hace bien. Yo creo que las personas con las que he trabajado, residentes a los cuales hemos formado de medicina de familia, tal, siempre hemos trabajado, y lo hemos dicho de alguna forma muy, muy empírica, que hay solo 2 tipos de hacer la sanidad, ¿no? La buena sanidad y la mala sanidad. Y que el médico de familia que está en atención primaria puede ser el especialista y debe ser el especialista que atiende fundamentalmente a los pacientes con enfermedad de fibromialgia. Hay un hándicap relacionado con el tiempo que tienen los médicos y con la organización en atención primaria y con la organización que hay a nivel general de la sanidad. Un paciente con enfermedad de fibromialgia, con síndrome de fibromialgia, necesita una primera entrevista clínica muy amplia, ¿no? Una entrevista que puede ser de 45 minutos, 1 hora o incluso 2 horas, dependiendo de la comorbilidad que tiene. Esto no, es muy difícil hacerlo en atención primaria. No se pueden hacer seguimientos de estas pacientes en entrevistas de 5 minutos, ¿no? Porque son muchos los ítems que hay que valorar y hay que ver la respuesta a los tratamientos, si siguen las recomendaciones o no las siguen. Esto hace que sea muy difícil el abordaje desde la atención primaria. ¿Cuándo tienen que ir o a qué especialista tienen que ir? Pues a aquel especialista que lo haga bien, indiscutiblemente, y que tenga el tiempo necesario para dedicarle. Y luego, aparte de esto, yo creo que es una enfermedad que tiene un abordaje multimodal y multiprofesional, es decir, el que hayan varios profesionales juntos que aborden la enfermedad, pues fisioterapeutas, nutricionistas, médicos especialistas en esta enfermedad, y que todos trabajen juntos. Yo creo que esto le da un valor añadido porque son el eje fundamental para el tratamiento de la enfermedad del síndrome. O sea, que podríamos decir que un adecuado tratamiento de la enfermedad requiere necesariamente varios especialistas, ¿no? Si no te están viendo desde varios ángulos, posiblemente podríamos decir que a lo mejor no te están haciendo el mejor tratamiento, podríamos... Claro, uno de los ejes fundamentales en el abordaje de la enfermedad es el ejercicio físico, ¿no? El ejercicio físico, yo creo, monitorizado y asesorado por un experto, yo creo que es clave, ¿no? Hay pacientes que van a la fisioterapeuta y salen peor que han entrado, ¿no? Se tiene que saber que lo que es imprescindible, el masaje muscular de liberación miofascial, esto pues hay que saberlo en este. Una de las técnicas fundamentales con respecto al ejercicio físico es la gimnasia dentro del agua, pero claro, la gimnasia dentro del agua no la pueden hacer personas con fibromialgia y personas que no la tienen, porque si no es que se hunden en la piscina, ¿no? A los 5 minutos, no pueden seguir el ritmo de otras personas. Hay que hacerlo adecuado, de forma individualizada hacia las personas que sufren la enfermedad. Esto supone una persona que monitorice, ¿no? Un fisioterapeuta experto en este tema, y por lo tanto el que forme parte del equipo, yo creo que le enriquece mucho a la unidad, ¿no? Se sabe, que antes no se sabía, desde hace muy pocos años, que el sobrepeso, que la obesidad, que la grasa produce unas sustancias, lo que se llama unas sustancias que son inflamatorias del sistema nervioso central y que empeoran la enfermedad, como son las interleuquinas 1, 6, 12 y el factor de necrosis tumoral 1A, que
incrementan la hipersensibilidad del sistema nervioso central y por lo tanto incrementan el dolor, la fatiga y el insomnio. Esto quiere decir que estas personas, si nosotros conseguimos adecuarles una dieta y ejercicio físico y conseguimos que con un plan muy relajado para 3, 4, 5 años estas personas sean personas que se adecue su peso al peso ideal, esto va a hacer que mejoren de forma extraordinaria estas personas, ¿no? Con lo cual, un nutricionista es imprescindible. Estas personas tienen una hipersensibilidad también del tubo digestivo y hace que tengan muchas intolerancias, que determinados alimentos que son más difíciles de digerir, como es la lactosa, la fructosa o el gluten, a ellos les creen verdaderos problemas alimentarios, ¿no? El adecuar la alimentación, el hacer recomendaciones adecuadas sobre estos temas hace que mejoren mucho de sus problemas de salud. Es decir, una nutricionista en la unidad enriquece la unidad. Es multimodal porque hay que hacer recomendaciones en muchos aspectos de los hábitos de vida y es multiprofesional, ¿no? Como se tiene que hacer el abordaje del síndrome de fibromialgia. Por lo cual aquí en un hospital como IMSS, donde tenemos un equipo de fisioterapeutas, especialistas también incluso en tratamiento en piscina, nutricionista, cardio, etcétera, sería, digamos, entiendes que es un buen lugar, ¿no? Para ese tratamiento global, ¿no? Creo que es esencial y puede ser una unidad ideal para presentarla a las pacientes que tienen esta enfermedad y que puede ser muy resolutiva para ellas y que puede ser una magnífica expectativa para su problema de salud, un problema de salud de muchísimas mujeres. En España hay que entender que tenemos más de 1,5 millones de mujeres con enfermedad de fibromialgia y que desde hace mucho tiempo están reivindicando a la propia administración sanitaria el reconocimiento de la enfermedad y el que se creen unidades que den respuesta a sus problemas de salud. Tenía una pregunta que un poco casi la has contestado, pero por hacer hincapié, ¿no? Un poco cómo juega la terapia física o la rehabilitación, ¿no? Un papel destacado en el tratamiento de la fibromialgia y cómo puede ayudar en la gestión, ¿no? La importancia de la terapia física, ¿no? Sí, el ejercicio físico y la terapia física es, junto con la meditación y la relajación, y ahora lo explicaré, los ejes centrales del abordaje inicial del síndrome de fibromialgia, ¿no? Entonces, es clave el ejercicio físico y es muy importante que las pacientes lo entiendan, lo comprendan y cambien de actitud, ¿no? Porque las pacientes, una persona que tiene dolor todo el día, tiene una actitud a no moverse, porque cuando se mueve tiene dolor. Eso lleva a que tenga una mayor debilidad muscular y les lleva a más dolor, ¿no? Entonces, el cambiarles, el intentar abordar esto, analizar todas las barreras que tienen las pacientes, que muchas veces son barreras de es que a mí me da vergüenza salir en traje de deporte, es que me da vergüenza que vean que yo no puedo andar deprisa, es que me da vergüenza que vean que yo a los 15 metros me tengo... El abordar esas barreras y que las superen y que cambien de actitud y que empiecen a hacer ejercicio físico, yo creo que es muy importante y aquí los fisioterapeutas tienen un valor añadido en conseguir estas cosas, ¿no? El tema de la meditación y la relajación, que para mí van de la mano del ejercicio físico, es muy importante. Hay publicaciones ya a nivel internacional en revistas tan importantes como puede ser en Science, que se dice que la ansiedad lleva que el tener una mente dispersa lleva a más ansiedad, ¿no? Entonces decía que aquellas personas que están pensando en 4 o 5 cosas a la vez, y esto es lo que les pasa a las personas con dolor crónico y con fatiga, les lleva a más ansiedad. Y ya se sabe que la ansiedad aquí produce más dolor, ¿no? Por ejemplo, hay publicaciones en las que se ha sometido a mujeres con enfermedad de fibromialgia y mujeres que no la tienen, les enseñan, les están haciendo una resonancia magnética cerebral con colores de tal forma que cuando sienten dolor, los puntos del dolor se ponen de color rojo, pues les pasan una película súper glamurosa, muy romántica y de repente un asesinato. La mujer que tiene enfermedad de fibromialgia, los puntos del dolor se ponen rojos, es decir, tiene dolor, y la que no, no. Esto es muy importante, quiere decir que el factor estresante visual, esto se hace lo mismo con una sinfonía, música de Mozart y de repente un chirrido, estresante, factor estresante auditivo o físico, ejercicio físico o el presionarte con la mano determinados puntos,
incrementa el dolor, ¿no? Esto quiere decir que si nosotros conseguimos que las personas no tengan una mente dispersa, sepan estar en el momento, disfrutar del momento y no tener ansiedad, van a mejorar mucho en su enfermedad. Y una relajación mental, por esta forma, es Mental, decir, claro. evitar hay estímulos externos que afectan mentalmente y que luego se convierten en dolor, y hay que aprender también o enseñar al paciente a desconectar, digamos, hablando un poco, Efectivamente, y perfecto, eso empezar es. ya a trabajar físicamente, a hacer, Exacto. pero tienes que cortar, desconectar y Claro, centrarte en tu problema y en... claro, es muy importante que una paciente que tiene enfermedad de fibromialgia, cuando se levante por la mañana, aprenda a disfrutar del momento, ¿no? Esto que nosotros llamamos momentos flow, nosotros hay veces que a las pacientes le decimos, a ver, usted cuando se levanta por la mañana y se mete en la ducha y se enjabona con el gel, ¿sabe a qué huele el gel? No lo saben. ¿Por qué no lo saben? Porque está ya la cabeza pensando en cuál. Pues mire, empieza a pensar ahora qué olor le gusta de gel y cómo disfruta usted en la ducha. Y cuando haya salido de la ducha y se haya vestido, haga lo mismo con el desayuno y disfrute del desayuno. De esta forma, enseñándoles a tener momentos flow. Momentos flow es cuando tú sales con unos amigos, ¿no? Que vas a salir a tomar café y si te hacen las 10 de la noche y te ostras, si parece que ha pasado aquí 20 minutos y llevas 6 horas, ¿no? Cuando la gente empieza a aprender a disfrutar del momento, a tener momentos flow, hace que esas personas tengan menos ansiedad y por lo tanto tengan menos dolor, menos fatiga y duerman mejor. O sea, hay que acompañar, digamos, al paciente también desde un punto de vista psicológico, ¿no? Mentalmente, lo que me comentabas antes, la empatía, ¿no? Cuando, cuando viene, ¿no?, a la consulta, entenderlo y hacerle cambiar también su forma de pensar, Claro ¿no? que la relación empática es fundamental, ¿no? Nosotros que tenemos una experiencia de hacer muchas jornadas con pacientes, yo recuerdo una en las que les pasamos un test al final de la jornada, pacientes que llevaban ya 8 años con nosotros y que estaban fenomenal, que habían avanzado y que ellas reconocían en las preguntas que le hacíamos que habían mejorado prácticamente en casi todo, y había una en la que no habían mejorado, que eran las relaciones interpersonales. Es decir, estas personas tienen mucha dificultad para relacionarse, ¿no? A nivel emocional se ha dicho una palabrota que suena muy rara, que se llama alexitimia, ¿no? Que las personas con fibromialgia tienen un porcentaje de alexitimia. La alexitimia es una castración emocional, es decir, que les cuesta mucho expresarse y relacionarse, ¿no? Están castradas emocionalmente, entonces a estas personas hay que dejarles un tiempo, hay que dejarles espacio para la escucha y para el entendimiento, para las relaciones interpersonales, ¿no? Entonces esto es muy importante, conocerlo y saberlo y que ellas lo sepan también para hacer un abordaje emocional de las pacientes, que las pacientes de una forma espontánea se impliquen en el manejo de su propia enfermedad y mejoren. Vale, también tenía aquí un poco consejos o recomendaciones que darías a los pacientes que tienen fibromialgia en términos de autogestión de la enfermedad, ¿no? Y de apoyo emocional, o sea, aparte de todo el apoyo médico que puedan recibir aquí cuando vengan a la consulta, un poco fuera de ese momento, ¿qué consejos o qué podrían hacer? Cambiar su forma de... Yo creo que hay que hacer referencia siempre a un psiquiatra insigne en la enfermedad de fibromialgia, que es Javier Campayo, que es un psiquiatra aragonés y que ha trabajado con mujeres con fibromialgia y que es un especialista en mindfulness y en meditación, y que ha publicado mucho sobre este tema, y se ha visto que en las mujeres que tienen síndrome de fibromialgia, fatiga crónica, que tiene un sentido catastrofista de la enfermedad, están mucho peor. Y un sentido catastrofista de la enfermedad es como una mesa de 3 patas, ¿no? La primera de ellas es que no magnifiquen la enfermedad. Aquellas mujeres que magnifican su enfermedad, es decir, que dicen mi enfermedad es lo peor del mundo, es que no hay nada peor que mi propia enfermedad, están mucho peor. O sea, si empiezan a magnificar y a entender que su enfermedad se puede con determinados procedimientos mejorar, con determinadas recomendaciones, pues empiezan a estar mejor. Aquellas que tienen un sentido, la segunda pata de la mesa del catastrofismo, de indefensión, es que lo mío no tiene solución, pues que sepan que sí que tienen solución, y sabiéndolo, y que sepan que nosotros le podemos ayudar en ese camino, llevándolas de la mano, si ellas siguen nuestras recomendaciones,
pues que van a mejorar. Y el tercero, que es muy importante y que además es difícil, es que no rumien la enfermedad, ¿no? Las personas rumian la enfermedad sin darse cuenta, con la queja absolutamente de todo, aunque no sea de su enfermedad. O cuando les preguntan, lo primero que dicen es que me duele todo. ¿Cómo estás? Pues estoy fatal, es que me duelen. Tienen que empezar a aprender a expresarse en positivo, ¿no? O sea, ya 3 consejos: que no tengan indefensión, que no magnifiquen su enfermedad y que no rumien la enfermedad. Que se pongan a hacer ejercicio físico adecuado a sus posibilidades. Tienen que aprender a descansar antes de cansarse. Esto, que es tan fácil de decir, es muy difícil de entender, y entonces tienen que saber sus limitaciones y ir de menos a más. Es un poco la clave, que hagan gimnasia dentro del agua, ¿no? Que eviten la mente dispersa, ¿no? Es decir, que hagan meditación, que aprendan a disfrutar del momento, que tengan momentos flows a lo largo de su vida, que empiecen a relacionarse más, ¿no? Al final la soledad lleva a otros problemas de salud, el relacionarse más, el sentirse, el compartir las cosas buenas de la vida llega al bienestar, ¿no? Yo creo que estas recomendaciones las pondría como fundamentales en la enfermedad de fibromialgia para todos, ¿no? Pero especialmente para estas pacientes. Sí, 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 porque creo que es una enfermedad es bastante compleja y en la que es como una espiral hacia abajo, ¿no? Todos los elementos van agudizando y hay que hay que romper, ¿no? Digamos, para cambiar el sentido del camino, por lo que me vas contando. Todo va haciendo como una espiral Sí, sí, yo creo hacia abajo, ¿no? claro, aquí es muy difícil, ¿no? Nosotros en el día a día todos tenemos unos hábitos que nos ha condicionado nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras relaciones con los amigos, y que es muy difícil de cambiar, ¿no? Y que nosotros, hasta que tenemos la enfermedad, éramos felices, ¿no? O lo intentábamos. Y llega un momento que la enfermedad rompe todo esto. Entonces hay que reeducarte otra vez para volver a tu situación basal, ¿no? Esto no es fácil, esto hay que ir acompañado de la mano de alguien que sepa sobre el tema, pero sobre todo es muy importante cambiar de actitud y no tener una visión negativa de la enfermedad. Y a mí me queda una última pregunta, y si me he dejado algo, lo puedes dar libertad de comentarlo. También estaba pensando el tema a nivel farmacológico, ¿no? O sea, a nivel de medicación, eh, es una enfermedad que, digamos, requiere mucha medicación o a veces se ha sobremedicado a las personas a las que o se ha medicado mal. Ahí en ese sentido, Claro, este es un tema muy, muy interesante, ¿no? Nosotros la primera vez que viene a la consulta, además de que hacemos un análisis muy profundo de la medicación que están tomando, porque en un pequeño estudio que hicimos hace años de las 50 primeras mujeres que venían por primera vez a la consulta, nos dimos cuenta que el 100% de las mujeres que venían por enfermedad de fibromialgia llevaban al menos un medicamento que empeoraba la enfermedad, y más del 22% llevaban hasta 3 medicamentos que empeoraban la enfermedad, con lo cual, con retirarlos ya teníamos ahí una ganancia importante en términos de salud. Pero además hay que implicar a las pacientes. Nosotros primero ponemos recomendaciones y luego tratamiento farmacológico, para que entiendan que es más importante las recomendaciones que el tratamiento, y que si se esfuerzan mucho en las recomendaciones, el tratamiento farmacológico irá a menos, ¿no? Los fármacos tienen siempre las dos caras de la moneda, tienen lo que conseguimos con su eficacia y, en contrapartida, los efectos adversos. En cada persona son de una forma diferente. Cuanto menos medicación tiene una persona, mejor está, ¿no? Si una persona consigue seguir todas las recomendaciones que nosotros les damos para dormir mejor y acoplar su vida a ello, es decir, nosotros recomendamos a las personas que tienen una alteración del sueño importante que a partir de las 7 de la tarde apaguen el móvil, apaguen la televisión, no estén relacionadas con campos magnéticos, con el ordenador, con la tablet, que se pongan música de Mozart, que empiecen a apagar las luces, que lean. Nosotros recomendamos, por ejemplo, que lean la poesía de Benedetti de Caricias, que es muy glamurosa, ¿no? Y que la leen como un mantra antes de irse a dormir y tal. Estas personas que siguen todo esto consiguen dormir mucho mejor, y nosotros les podemos quitar medicación por la noche, ¿no? Las personas que consiguen hacer ejercicio físico, yo recuerdo a una persona que a los 6 años de estar viéndola, dijo: ahora me he dado cuenta que el ejercicio físico es lo que me ha salvado, ¿no?
ostras, pues le ha costado 6 años, pero al final lo ha conseguido entenderlo. Es decir, que aquellas que siguen las recomendaciones, nosotros les podemos ir quitando medicamentos. Hay muchos medicamentos que se dan gracias et amore a la enfermedad de fibromialgia, yo creo que muchas veces por presiones de la industria farmacéutica, que no están aprobados para indicación para la enfermedad de fibromialgia y que sin embargo están produciendo otros efectos adversos que algunos aspectos de la enfermedad empeoran, ¿no? Hay que ser muy cuidadoso en el manejo de estas enfermedades. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que es muy curioso, ¿no? Estas pacientes, casi todas ellas tienen inestabilidad en la marcha, tienen vértigo, tienen a veces un vértigo periférico y tienen mareos. Y uno de los medicamentos que se dan, no voy a decir el nombre propio, es la betahistina, que se da para el mareo clásicamente, aunque tiene muy poca eficacia en el vértigo periférico, se ha dado clásicamente, ¿no? E incluso viene en las guías terapéuticas. La betahistina es una histamina light, es decir, es como si tú estuvieras dando histamina a un paciente. Bueno, estos pacientes, uno de los problemas que tienen y muchos de los síntomas que padecen es porque la histamina está disparada en su organismo. Si nosotros le damos más histamina, ¿qué es lo que hacemos? Empeora la enfermedad. Es decir, hay que saber muy bien manejar los fármacos que se dan para determinados problemas de salud que padecen estas pacientes y que sin saberlos, lo que va bien para otros pacientes, para estas, pues va muy mal. Pues bueno, yo creo que hemos tocado un poco una enfermedad o una patología, no sé cómo las has definido, ¿las has llamado algo Un más? síndrome. Es un síndrome. Es un síndrome complejo que daría posiblemente para estar horas hablando. De hecho, Seguro que hay un sí. documental muy interesante que pondremos en la web. Pero bueno, yo creo que si no me he dejado nada, a grandes rasgos hemos visto un poco lo que es la fibromialgia. No sé si quieres apuntar alguna cosa más, Vicente, que me pueda haber dejado. Pues nada, yo creo que sobre todo dar a las pacientes esperanza y que sepan que pueden mejorar mucho con un abordaje adecuado y que bueno, que nosotros tenemos las puertas abiertas para intentar. Pues nada, lo dicho, muchas gracias y bienvenido en breve a IMSCE. Y nada, para nosotros va a ser un placer y un orgullo tener a alguien, a un profesional de tu categoría en nuestro hospital. Muchísimas gracias.